En una de las opciones cometí un error porque les dije que si nos veíamos para reponer este sábado, terminábamos este sábado, pero si nos vemos para reponer este sábado, terminaríamos el miércoles de la otra semana. Hice mal los cálculos de las horas. Y el día para reponer, y la otra posibilidad, pues era el 8 de noviembre. Eh, Vamos a reponer hasta el 8 de noviembre. Esa va a ser la fecha para reposición. Entonces, este sábado no nos veríamos, no nos conectamos. Eh, Les voy a enviar una actividad, eso sí. Eh, Muy bien. ¿Fue por la actividad o fue por no vernos? Les voy a enviar una actividad, pues un poco como para que no se pierda tanto la secuencia de los temas. Llegamos a la parte más importante que va a ser lo del diagnóstico y la parte de modelar con series de tiempo, que es relativamente sencilla. Eh, También les voy a enviar unos documentos de series de tiempo, así que para que los puedan repasar y estudiar. Y yo hoy tuve que permanecer en la oficina, estoy desde la oficina, pero bueno, uno es que aquí no puedo conectarme con otro equipo de cómputo, así que, y en los equipos de cómputo del trabajo no puedo instalar este software como Gretel, por ejemplo. Así que voy a pedir que alguno de ustedes me ayude a proyectar. Quien se anime, me dice, para que pueda proyectar el Gretel. Y también pues vamos a proyectar usando el bueno, vamos a tener la clase guiándonos con el PDF que les compartí, pero primero quiero que usemos el Gretel porque quiero partir de lo último que hicimos, que fue utilizar un archivo. En ese caso usamos el 3-7, me parece, el archivo 3-7, y de ahí salió pues una actividad donde les pedí que verificaran algunas cosas con el mecanismo de corrección de error, con el modelo, con una posibilidad de modelo que se puede generar a partir de la cointegración. Así que quisiera partir de ahí. Pero, pues, ¿quién se anima a proyectar? Ah, y otra cosa. La razón por la que me quedé aquí en la oficina es porque en cualquier momento el director general me puede solicitar para platicar unos temas. Es cosa como de 5 minutos nomás. Si eso llega a pasar en el tiempo que estamos aquí conectados, les pediría que hagamos nada más una pausa y regreso con ustedes. Pero, pues bueno, una disculpa por ese inconveniente. ¿Y quién se anima a proyectar? ¿Quién me apoya con eso? Estamos voluntarios. Necesito voluntarios. Yo le voy indicando qué es lo que va a hacer, así que no se preocupe por eso. Muy bien, Daniel, adelante. Puedes proyectar. Era el archivo 3-6 del Gretel.
Si quieres darle ahí en propiedades, bueno, en herramientas, preferencias, escala y ponle ahí un 20 y ya se aprecia el tamaño. Este es el 3-6. Vamos a replicar rápidamente lo último que hicimos en la clase para partir de ahí. Esta es la parte que tiene que dar muy claro porque al final es de lo que van a hacer en su trabajo de aplicación, es parte de su examen largo, es parte de los, pues donde se integran muchos de los conocimientos de lo que hemos visto hasta ahorita. Así que ahí, Daniel, lo que vas a hacer es, bueno, ya sabemos que hicimos pruebas de raíz unitaria, estas variables eran integradas de orden 1, si lo recuerdan, y después de haber hecho ese diagnóstico de estacionariedad del orden de integración de las variables, decíamos son variables I1, les aplicábamos tasas a estas dos variables. Entonces, Daniel, te vas a donde dice añadir, añadir y tienes la opción de tasas, debe estar por ahí. Pueden ser tasas o pueden ser primeras diferencias, cualquiera de las dos, solo que tasas es una variable con una interpretación más aceptable, más amigable, más útil. Así que pueden ser diferencias o pueden ser tasas, la que gustes. Ahí tenemos, por ejemplo, primera diferencia de YDT, del ingreso y del consumo. Y podríamos hacer un modelo en primeras diferencias, ya que las primeras diferencias ya son estacionarias. Te vas a donde dice modelo y estimas el modelo de mínimos cuadrados, con el método de estimación de mínimos cuadrados, y escoges diferencia de CDT. La diferencia de CDT sería la variable a explicar y la diferencia de YDT la variable explicativa. Y le das a aceptar. Ya tenemos la constante. Aparece este modelo. Es significativa la variable diferencia de YDT. Veíamos el R cuadrada, que es de 64, y en este caso la R cuadrada ajustada es de 63, ¿no? Un poquito menos porque sabemos que la R cuadrada ajustada hace una penalización, es como si le quitara un pedacito a la R cuadrada normal, la R cuadrada corregida le quita un pedacito a la R cuadrada normal, porque en la medida que metamos más variables, le va quitando más pedacitos. Eso es lo que hace el R cuadrada corregido, para que el R cuadrada corregido sea una medida de ajuste que nos permita comparar modelos de distinto tamaño. Entonces, 64 y 63, R cuadrada y R cuadrada ajustada. Es un modelo que no se ve mal. En tasas tiene un porcentaje de explicación del 64% de la variación del consumo, así que diríamos que las diferencias del ingreso explican las diferencias en el consumo. Diferencias, recuerda que son los cambios de una variable en la unidad de medida de esa variable. Si esa unidad de medida son pesos, son miles de pesos, son millones de pesos, entonces haríamos una interpretación de una diferencia o el cambio en la variable YDT de una unidad provoca el cambio en la variable diferencia de CDT, en este caso consumo, de tantas unidades, ¿no? Así que, pues ahí tenemos un modelo que no se ve mal. Luego lo que hacíamos era aplicarle unas pruebas de diagnóstico, se las vamos a aplicar rápidamente para partir de ahí. Y entonces, Daniel, te vas a donde dice contrastes. Te vas a la parte de, bueno, aquí tenemos la posibilidad de omitir o añadir variables. No la usamos porque no tenemos más variables aparentemente en esta data. Solo está YDT y en este caso la diferencia de YDT, pero YDT está descartada por ser caminata aleatoria.
Pero ahorita que hablemos del diagnóstico, vamos a partir de la omisión y la adición de variables, junto con otros temas de especificación, porque al corregir la especificación, entonces es posible que muchas otras cosas se corrijan. Por eso es que empezamos por ahí. Tendríamos que empezar ya cuando tenemos un modelo que digamos, este modelo tiene solo variables explicativas y por lo tanto sería un modelo reducido. Ya lo comparé con otras combinaciones de variables para un modelo, en este caso que explique el consumo o las diferencias del consumo, y esta es la combinación de variables más amplia que puede explicar el consumo. Así que aquí no tenemos esa opción, simplemente hay una variable, pero en los casos como el del precio de la gasolina y el consumo de la gasolina, ahí sí tendría sentido hacer una prueba de omisión y adición, que ahorita lo vamos a hacer para partir de eso también. Y dejar muy clara el enfoque que le vamos a dar a la omisión y la adición de variables. Entonces, tendríamos que empezar por ahí, pero después de la omisión y de la adición de variables, bueno, vamos a ver lo de la normalidad. Nos vamos a donde dice normalidad de los residuos y vamos a pedir la normalidad. Entonces, para el diagnóstico no hay un problema en seguir el orden que uno quiera. Para la corrección de supuestos, entonces ahí sí hay unas sugerencias. Si vemos el gráfico que está del lado izquierdo, que contiene la prueba G cuadrada con ciertos valores del valor P, si lo haces un poquito más grande, Daniel, pero creo que, bueno, yo si me acerco sí lo alcanzo a ver, ¿no? Que es de 0.54. 0.54. Entonces, es de 0.54 el valor P, por lo tanto, hipótesis nula, el error se distribuye normal, ¿no? Eso es lo que vemos. Lo bueno es que si lo haces grande ya no se ve la prueba, ¿no? Entonces, bueno, no te preocupes, será 0.54. Pero si quieres, ahora sí cierra esta ventanita y cierra esta de los resultados, la ventanita del gráfico y la ventanita de los resultados del histograma. Si vamos a donde está la regresión y amplías esta salida de la regresión, se van agregando ahí los supuestos, bueno, los diagnósticos que vamos solicitándole al software, y ahí podemos ver que el valor P es 0.54, así que se cumple la normalidad. Vámonos otra vez a los contrastes de este modelo. Nos vamos bueno, y observamos también que la media es algo muy cercano a cero, ¿no? Estaba ahí en la parte superior izquierda, que la media era muy cercana a cero, así que tenemos normalidad media cero. Y nos vamos a contrastes y ahora vamos a revisar la heterocelasticidad, así que nos vamos a heterocelasticidad y en esa opción de heterocelasticidad tenemos un valor de 0.42, es decir, hipótesis nula homocelasticidad, alternativa heterocelasticidad. Lo que concluimos es que el modelo no tiene un problema de heterocelasticidad, ¿no? Al contrario, se cumple el supuesto. Así que la varianza es homocelástica. En este punto vamos a hacer lo siguiente. Cerramos esta ventanita. Ajá. Y te vas a ir, Daniel, a donde dice gráficos y vemos el gráfico de los residuos contra el tiempo. Y aquí veíamos los residuos de este modelo, ¿no? Que son, digamos, bastante parecidos a algo estacionario. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque si el residuo lo vemos como un proceso estacionario, significa que su media es constante y su varianza es constante. En particular nos interesa el gráfico para ver el comportamiento de la varianza, porque si la varianza es constante, significa que el residuo es homocedástico. Así que podemos verlo gráficamente, si queremos hacer una explicación a través del gráfico, o podemos verlo a través de la prueba
de hipótesis, en este caso el contraste de heterocedasticidad de White, y podemos concluir esto, ¿no? Que el residuo es homocedástico, tanto por la prueba como por el gráfico. Cerramos, si quieres, el gráfico, Daniel. Vamos con el siguiente contraste. Podríamos, digamos, aquí agotamos casi los supuestos que tienen que ver con el error. Nos falta el de autocorrelación, te metes a esa parte de autocorrelación. Y tenemos este contraste en el que tenemos que controlar el número de rezagos con los que se hace la prueba. Vamos a ponerle 5 rezagos, le damos a aceptar y podemos observar la autocorrelación de cada uno de los órdenes de rezagos, porque ahí están en la regresión. Podemos observar las significancias de cada uno. Por ejemplo, el UHAT5 tiene ahí una estrellita de significancia, pues lo que nos hace pensar que hay algo de autocorrelación y está en el rezago de orden 5, pero en los demás rezagos no se observa un resultado que sea compatible con autocorrelación. Pero como decíamos, el supuesto tiene que ver con la autocorrelación de cualquier orden, no nada más del orden 5, o no nada más del orden 1, o no nada más del orden 10. Así que el identificar en dónde puede estar la autocorrelación, es decir, en qué rezago, es muy útil para la corrección del supuesto. Para la detección, tenemos que atenernos a lo que diga la prueba y lo que resuma la prueba. En este caso, la prueba, en realidad son como 3 variantes de esta prueba, y esas pruebas se resumen en 3 resultados, o digamos serían como 3 pruebas que están ahí en el valor P de cada uno de esos párrafos al final de la salida de esta regresión auxiliar, que es la prueba de autocorrelación de Breusch y de Gottfried. Y tenemos un punto 41, un punto 35 y un punto 45 en los valores P. Este estadístico está resumiendo la significancia conjunta de los rezagos de los residuos. Así que, haciendo esta lectura, nos damos cuenta de que no hay autocorrelación cuando verificamos una autocorrelación hasta un orden de 5. Vamos a rehacer esta prueba y vamos a ponerle un rezago de orden 10. Entonces, te vas a la salida de la regresión que tienes ahí al ladito, Daniel. Contrastes y en la parte de autocorrelación, y ponemos 10 rezagos y le damos a aceptar. Entonces me estoy yendo, yo por ejemplo trato de irme como de 5 en 5, de 10 en 10, dependiendo de cuántas observaciones son. Aquí como son poquitas, puede ser de 5 en 5. Podemos ver ahí la regresión con los rezagos 10, la regresión auxiliar que está al lado derecho, que es la prueba de autocorrelación. Y nuevamente, vemos las correlaciones de cada rezago. Ahora no aparece ninguno significativo y vemos cómo la prueba, los distintos estadísticos de esta prueba resumen el que haya o no haya autocorrelación, y vemos valores de 0.79, de 0.7, de 0.62. Son incluso más grandes que los anteriores. Ahorita vamos a hacer con 15 rezagos, ¿no? Pero digamos que esta es la tendencia que tienen las probabilidades de distintos rezagos, ¿no? O sea, es decir, del lado izquierdo, así como lo puso Daniel, tenemos probabilidades que ya están a favor de que no haya autocorrelación, pero son probabilidades de 0.42, 0.41, 0.79. Y las del lado derecho parecen más grandes, por lo menos las primeras dos, 0.79, 0.7, y la tercera es 0.67. Entonces, de manera, digamos, considerando estos 3 resultados, pareciera que esas probabilidades no van a bajar, ¿no? Y más bien parece que van a aumentar, y si reducen poquito. Vamos a hacer un rezago de orden 15. Le damos a aceptar. Nuevamente podemos ver ahí las probabilidades. Tenemos 0.92,
perdón, punto 55, punto 43, punto 31, ¿no? Pareciera que por ahí empiezan a bajar. Si quieres, Daniel, ponle un rezago de orden 20. Solo deja hasta el 18, ¿no? Por la cantidad de observaciones. Entonces, fíjense, aquí nos agotamos como los rezagos. Me fui como de saltando la cantidad de rezagos, pero puedo observar que no se aprecia que se vaya a contradecir, digamos, o irse del lado contrario la conclusión que ya teníamos de una autocorrelación. Así que puedo pensar que no existe autocorrelación. Ahora, simplemente para acentuar algo, al margen de que ya determinamos que no hay autocorrelación, y queriendo ser un poco más exhaustivo en lo que puedo obtener a partir de las pruebas, haz el rezago de orden 1, por favor. Es más, haz el rezago de orden 2. Okay. El rezago de orden 2 tampoco da muestras de autocorrelación. Quería hacer el de orden 2 porque el rezago de orden 1, cuando tenemos series de tiempo, digamos, con cierta frecuencia temporal, por ejemplo, digamos que tengamos series de tiempo mensuales. Entonces es posible que si tengo un horizonte de tal vez unos 10 años, déjenme ver nada más, alguien está solicitando aquí admisión. Si tenemos, creo que entra. Si tenemos, por ejemplo, una frecuencia temporal de meses, sería muy útil probar, siempre es muy útil probar el rezago 1 y el rezago 2, ¿sale? El rezago 1 porque el rezago 1 suele salir con una relación fuerte. Ahora, si no hay algo que me indique una frecuencia de saltos para revisar, por ejemplo, la autocorrelación en datos, no sé, anuales, por ejemplo, eso sería un caso, a menos que sospeche de un ciclo. Entonces, pues yo puedo irme saltando simplemente como para observar qué va pasando con la conclusión de la prueba, como ahorita lo hicimos, de 5 en 5, y vamos observando qué va pasando. Y llegamos al final porque aquí son pocos datos, pero no podemos hacer eso con una gran cantidad de datos. Entonces, de 5 en 5 pudimos revisar y no se ve que en realidad la conclusión de autocorrelación vaya a aparecer en alguna parte. Ahora, si los datos fueran mensuales, tendría mucho sentido que esos saltos que vimos de 5 en 5 de una manera, pues digamos, arbitraria, por decirlo de alguna manera, ahora tendría sentido que los podamos revisar de 12 en 12, porque la frecuencia temporal de los datos me lo está sugiriendo. Cuando hablemos de en forma de las series de tiempo, uno de los componentes de las series de tiempo es la estacionalidad, que es un concepto distinto de la estacionariedad. Entonces, la estacionalidad es un comportamiento que se puede repetir en un periodo menor a un año o máximo un año. Y el ciclo es un comportamiento periódico que se repite en periodos mayores a un año. Así que si tenemos series de las que sospechamos que hay un ciclo, si tenemos series, por ejemplo, tal vez la inflación sea cíclica cada vez que estrenamos un nuevo presidente, ¿no? Entonces, cada 6 años podría aumentar la inflación, por ejemplo, ¿no? Y la inflación entonces podría tener un comportamiento de subir mucho o subir mucho respecto a los demás años. El primer año que se estrena, que tenemos un nuevo presidente. Ese es un comportamiento cíclico. Y los comportamientos estacionales, como la venta de ciertos productos, pueden ocurrir, no sé, cada año, ¿no? Cada diciembre hay una gran venta de juguetes, por ejemplo, pero también cada abril. Entonces, son meses
en los que esperaríamos algún comportamiento repetitivo. La misma frecuencia de los datos de series de tiempo nos puede sugerir cómo hacer esos brincos para verificar algo. Así que eso es como una observación que pueden ir considerando. Pero aquí no vemos entonces ni en rezagos 1, que son los más significativos, ni dándole saltos a esta prueba que se vaya a concluir que existe autocorrelación, ¿no? Así que eso pues no está pasando. No vemos elementos para ello y simplemente pues ya podemos con tranquilidad decir, con exhaustividad podemos decir no hay autocorrelación en este modelo, ¿no? Así que, bueno, ahí se acumularon todas nuestras pruebas de autocorrelación. Y vamos con un siguiente contraste, Daniel. Te vas a la opción de contrastes en el modelo. Y ya sabíamos cómo verificar también lo del estadístico de Durbin-Watson, que es un nivel de autocorrelación de orden 1, que pues nos va a dar la misma conclusión que vimos hace un momentito con la prueba de autocorrelación. Así que nos saltamos un poquito lo del Durbin-Watson y con ese supuesto terminamos la parte de los supuestos que tienen que ver con el error. Entonces es normal, la media es 0, la varianza es constante y no hay autocorrelación del error. Seguirían en un orden que es el que comúnmente presentan los textos, el supuesto de multicolinealidad, pero no tenemos ese problema de multicolinealidad porque solo es una variable. Eso sí pudo haber ocurrido, que creo que lo revisamos incluso el sábado, con el modelo de MCE, un problema de multicolinealidad, porque el MCE al final es algo así, digamos como que tiene relación con el modelo original y con las variables originales. Así que, pero en este caso pues no tenemos una variable más, así que la parte de la multicolinealidad ahorita no la revisamos. ¿Qué más seguiría? Tenemos la estabilidad de los parámetros y la forma funcional. Así que si nos vamos a la estabilidad, nos vamos al contraste RB de Quant. Y ahí es una prueba, digamos, general, ¿no? De estabilidad. Veíamos que los niveles graficados del estadístico F, que tiene que ver con esta prueba de Quant, de razones de verosimilitud, pues no da indicios de que existan datos o conjuntos de datos, en este caso periodos o conjuntos, o un periodo de tiempo o algún momento del tiempo, donde los parámetros cambien. Por lo tanto, este gráfico, esta prueba habla de la estabilidad de los parámetros. No hay inestabilidad en los parámetros con esta prueba, pero tenemos que contrastarla con otras pruebas porque al hablar de la estabilidad de los parámetros podemos pensar en varias formas de revisarlo. Por eso es que verificamos con esta prueba y con las pruebas de QSUM. Así que podemos cerrar esta salida e ir a la prueba QSUM. Y veíamos que simplemente el QSUM, la trayectoria del QSUM, no se observa que vaya a salir de esas bandas dibujadas al 95%. No hay elementos para pensar en una inestabilidad usando el QSUM. Usamos el QSUM de cuadrados ahora. Si quieres cerramos esta ventana y también esa otra, la numérica. QSUM de cuadrados, tampoco observamos inestabilidad. Hay por ahí algunos puntos que como que se acercan más, como ese, a las bandas, pero viendo este punto, bueno, o viendo este gráfico y sabiendo lo que pasó con la prueba de razones de verosimilitud de Quant, pues no hay elementos para pensar que hay una inestabilidad de los parámetros. Así que los parámetros son estables. Cerramos esta ventanita y la otra. Y tenemos otro supuesto que es el de la forma funcional lineal, que en ese justo fue el único supuesto que mostraba ciertos elementos como para que no se cumpliera la forma funcional lineal. Y tenemos aquí, fíjense que el supuesto de forma funcional lineal vale la pena profundizarlo, hablarlo en muchos sentidos o muchas veces, porque
es un supuesto que tiene muchas ventajas ante su incumplimiento, y es que podemos mejorar los modelos. Y además esos modelos pueden tener explicación. Bueno, pero bueno, vamos para allá para que no se lo imaginen nada más, sino ahorita lo veamos, esto que les quería explicar y que ya un poquito les expliqué en otro momento. Pero tenemos entonces, al hablar de la linealidad, dos posibilidades. La linealidad de hecho, en realidad, por ejemplo, ahí tenemos varias opciones de no linealidad, que es no linealidad cuadradas, no linealidad logaritmos, y tenemos la prueba general, por llamarla de alguna manera, el contraste reset de Ramsey. Y también tenemos esta no linealidad BDS, pero en su momento, si la llegamos a ocupar porque sale por ahí en algún ejemplo que agarremos, la podemos reciclar, pero digamos, la batería básica son esas tres pruebas que están ahí, contraste reset y la no linealidad de cuadrados y logaritmos. La prueba reset se refiere no nada más a la no linealidad, en realidad se refiere a problemas de especificación, la prueba reset. Y les decía, en la especificación está la cantidad de variables que usamos, o sea, la omisión y la adición, ese gran supuesto que se divide en dos, y está este otro supuesto que es el de la forma funcional lineal. Entonces, el contraste reset de Ramsey en realidad es una prueba que, de no cumplirse, también habla de la omisión y de la adición de variables, por ejemplo. Solo que aquí no tenemos más variables para revisar la omisión y la adición. Así que el contraste reset para este modelo solamente me va a dar elementos relacionados con la linealidad o no del modelo. Pero si tuviéramos más variables, la prueba reset de Ramsey también me estaría hablando de la posibilidad de que haya omitido variables relevantes o que haya adicionado variables irrelevantes. Sobre todo que haya omitido variables irrelevantes, porque el modelo al que le estamos aplicando las pruebas ya es un modelo reducido, es decir, es un modelo donde se quitaron variables no significativas de manera individual. Por lo tanto, entre el supuesto de añadir variables irrelevantes y el de omitir variables relevantes, entre esos dos supuestos, en realidad el que tiene sentido es el de omisión de variables, porque venimos de un modelo general y llegamos a un modelo particular, ¿sale? Pero la prueba reset de Ramsey es una prueba que nos puede hablar de la forma funcional y también de la omisión y de la adición de variables. Estimamos la prueba reset, en este caso, prueba reset de Ramsey, y vamos a ponerle aquí cuadrados y cubos nada más, y le damos a aceptar. La prueba reset de Ramsey habla, o digamos está verificando la especificación correcta del modelo, omisión, adición, pero decíamos eso por ahorita no entraría porque solo tenemos una variable en realidad. Y entonces la prueba reset en su lectura nos está dando elementos simplemente para hablar de la forma funcional. Vemos aquí la prueba reset y nos dice que el valor es 0.01. Al 90% rechazamos la hipótesis nula de forma funcional, al 95% también, y al 99% no. Entonces hay dos niveles de interpretación de esta prueba que nos dicen que hay que rechazar la hipótesis nula de forma funcional lineal, de forma funcional correcta, o bueno, en realidad sería de que la especificación es correcta. Solo que sabiendo que la forma funcional es lo único que entra en esta prueba por ahora para este modelo, entonces diríamos, pues hay formas funcionales no lineales que podrían ser utilizadas para mejorar el modelo. Y decíamos, bueno, ya sé que hay un supuesto con el resultado de esta prueba,
ya sé que podría explorar entonces no linealidades y tengo dos opciones, no linealidad de parámetros y no linealidad de variables. Exploramos la no linealidad de variables porque en la clase pasada, porque esa es más fácil de abordar, la no linealidad en las variables, metiendo cuadrados, metiendo cubos, metiendo logaritmos, metiendo transformaciones a las variables, de tal manera que se le quite su característica de linealidad. La no linealidad de los parámetros es un poco más compleja. Si observaron en el PDF que les mandé de corrección de supuestos, habla de algo que se llaman mínimos cuadrados no lineales. Y es un método de estimación que implica métodos numéricos. Pero además de que implica un método numérico, tenemos que especificar ciertas derivadas de una función. Establecer una función, digamos, proponer una no linealidad en los parámetros y dada la no linealidad, establecer cuáles son las derivadas asociadas a ese modelo y pedirle al software, resuélveme este sistema de ecuaciones y aproxímame la solución. Y entonces mínimos cuadrados no lineales es una aproximación numérica de una propuesta no lineal en los parámetros. Eso pues ya se oye más complicado, ¿no? Lo vamos a hacer para ejemplificarlo. Pero el chiste es este. Si hay una corrección de supuestos más sencilla que podamos abordar, la vamos a elegir. En este caso, no linealidad de las variables. Por eso es que metimos cuadrados, si se acuerdan, en la sesión pasada, metimos cuadrado de la variable. ¿Sale? Entonces, dado este resultado, decimos, oye, por ahí hay algo no lineal. Bueno, ¿a qué no linealidad le pruebo? Pues las básicas son cuadrado, logaritmo. Entre esas dos, no sabría, tal vez, el logaritmo tenga un poquito más de prioridad, pero no necesariamente. El cuadrado también es muy útil. El cuadrado de una variable también es muy útil porque tiene interpretaciones de coeficiente. Y entre las no linealidades que podemos probar entonces están esas como de cajón, ¿no? El cuadrado y el logaritmo, y vamos a probar con cuadrados y logaritmos si eso nos ayuda. ¿Qué otra cosa más? Decíamos, bueno, si abordamos la no linealidad en variables y eso no es un terreno fructífero porque pues no nos llevó a algo muy importante y todavía queremos explorar la no linealidad, entonces buscamos la opción de mínimos cuadrados no lineales. Y bueno, y hasta ahí, digamos, verificaríamos algo con la no linealidad para este modelo. Así que después de que la prueba me dice, oye, pues puedes explorar la no linealidad, entonces ya trato de ir a las opciones más sencillas y parto de las opciones más sencillas a las más complejas. Y las más sencillas son no linealidad de las variables, meter logaritmo, meter cuadrado. Y vamos a hacer eso simplemente para identificar lo que hicimos y completar bien esta explicación de la clase pasada. Si queremos un poco como justificar el paso que sigue, podríamos irnos a la no linealidad de cuadrados. Y entonces selecciona esa no linealidad de cuadrados. Ajá. Esto sigue siendo diagnóstico, digo, a veces como que me adelanto porque ya vimos un poquito a raíz de algunas preguntas que hicieron, pues qué paso sigue con un diagnóstico que no se cumple, ¿no? Pero esto sigue siendo, ahorita sigue siendo diagnóstico. Ya sé que hay no linealidades. Ahora, ¿para dónde me voy? Pues vamos a tratar de especificarlas, en este caso con los cuadrados. Al meter el contraste de no linealidad de términos al cuadrado, que es la ventanita de abajo del lado derecho, vemos esa probabilidad y dices, pues se rechaza la hipótesis nula de no linealidad contra la alternativa de no linealidad usando cuadrados, ¿no? Entonces, o bueno, más bien la hipótesis nula de linealidad
contra la alternativa de no linealidad usando cuadrados. Así que estoy justificando aquí que voy a meter cuadrados de las variables. Aquí solo tenemos una, pero esta prueba que hicimos, la prueba reset, y también esta prueba que está aquí, me hubiera probado cuadrados de las variables, por ejemplo, de todas las variables explicativas. Y eso ya me justifica entonces generar cuadrados de todas las variables que teníamos en existencia, que entran al modelo que estamos evaluando. Así que, como solo hay una variable, pues solo generamos un cuadrado. Pero si fueran dos variables, generaríamos el cuadrado de cada una de ellas. Ahora sí, nos regresamos a donde están los datos, la interfaz de donde están las variables. O bueno, vamos, bueno, ya aprovechando lo que iba a hacer Daniel, te vas a contrastes, Daniel, y vamos a hacer este. Vamos también a generar la prueba de no linealidad con logaritmos. Con logaritmos. Marco un error porque son diferencias, ¿no? Y entonces en las diferencias hay valores positivos y hay valores negativos. No tenemos logaritmos para valores negativos, ¿no? Entonces, ese es otro detalle que de alguna manera juega en dos sentidos. Uno es que nos limita las posibilidades de no linealidades, o sea, si usamos tasas, pues ya no, perdón, diferencias o incluso tasas, porque también van a tener signos negativos, pues ya no podemos meter logaritmos, ¿no? Pero, bueno, voy a explicarlo así, a ver si se entiende. La no linealidad, bueno, el aplicar logaritmos a las variables en diferencias o tasas, pues no se va a poder, siempre y cuando existan valores negativos. No siempre las tasas y no siempre las diferencias van a generar valores negativos. Eso depende de la naturaleza de la variable. Hay variables cuyo dominio siempre va a ser positivo, ¿no? Y que siempre estén subiendo. Entonces, si siempre están subiendo, no vamos a tener valores negativos. Así que podríamos aplicar ahí logaritmos. Ahora, si no puedo aplicar logaritmos, de alguna manera pues ya estamos acotando las posibilidades de no linealidades y eso es bueno y malo. Es bueno porque nos permite centrarnos en el cuadrado, como vimos ahorita, tiene sentido elevar al cuadrado la variable explicativa o las variables explicativas. Y nos limita en cuanto a que pues no podemos utilizar otra posibilidad de no linealidad que es muy útil. El logaritmo tiene la ventaja de que al cambiar la escala de los datos, entonces aminora las varianzas de algo. Por ejemplo, puede inducir homocedasticidad si es que no había homocedasticidad, puede inducirla, ¿no? Así que, ¿cómo corregimos? Adelantándome un poquito, ¿cómo corregimos homocedasticidad? Pues una posibilidad es ponerle logaritmos a las variables. ¿Qué más? El logaritmo también puede inducir normalidad, así que una posibilidad para corregir normalidad es ponerle logaritmos a las variables. Entonces, el hecho de que no podamos aplicar logaritmos a estas tasas es una restricción que nos impide usar una transformación que es muy útil para otras cosas. Afortunadamente, en esta regresión no tenemos problemas de normalidad y no tenemos problemas de homocedasticidad. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pues el logaritmo no tiene posibilidades en este modelo. Ahora, en este modelo, usando tasas, ¿de acuerdo? Pero sí existe la posibilidad de que el modelo de consumo contra ingreso, que no está donde las variables son caminatas aleatorias, podamos meterle logaritmos y esa sea una estimación válida, aunque el consumo y el ingreso sean caminatas aleatorias, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener dos grandes grupos de posturas sobre la modelación. La postura que tiene que ver con algo así como los usos
en la modelación y otra postura que es, digamos, como conservadora estadística. ¿Por qué conservadora estadística? Porque si son caminatas y le aplicas logaritmo y el logaritmo no corrige el que sean caminatas, entonces no puedes hacer ese modelo, logaritmo de esas variables, ¿no? De C de t y de y de t. Sin embargo, es bastante aceptable como en los usos el hacer una estimación con logaritmos sin importar que las variables sean caminatas. ¿Qué permite eso? Que en ciertos contextos donde estás modelando, esas variables se acepte que están relacionadas. Por ejemplo, el consumo, por ejemplo, este sería un contexto, este de consumo e ingreso, o sea, es muy aceptable para muchísimas personas, para muchísimas personas que modelan, que el consumo va a estar explicado por el ingreso. Entonces, esa aceptación teórica, práctica, digamos, ¿no? Del contexto de esas dos variables o de las variables que están utilizando, puede justificar que hagas algo que tenga un incumplimiento estadístico. ¿Me explico? Entonces, hay cierto nivel de flexibilidad en ese sentido, pero solo si le aplicas logaritmos a esas variables de C de t y de y de t en caminatas aleatorias. Así que el logaritmo rescata, digamos, la posibilidad de modelar variables con caminatas aleatorias para ciertos contextos donde es aceptable, digamos, como que hay mucho consenso de que esas variables explicativas deben de explicar a la variable que quieres explicar. Esa es una diferencia en la modelación que ejemplifica muy bien qué es la econometría. Porque para los que no hemos estudiado, por ejemplo, o no han estudiado economía, porque, por ejemplo, yo que tengo formación actuarial y algunos que son de MAC, por ejemplo, por ahí hay algunos que son de física también. El enfoque que vemos los modelos es un tanto desde el punto de vista de la probabilidad y de la estadística, ¿no? Pero el enfoque que le ponen los econometristas es, además de un enfoque desde la probabilidad y la estadística, los modelos tienen un enfoque desde las teorías que modelan esas variables y desde las áreas en las que se modelan esas variables, ¿no? Y entonces ahí hay como ciertos elementos, ciertos permisos para hacer ciertas cosas, porque los modelos van más allá de la probabilidad y de la estadística, digamos, ¿no? Y entonces hay flexibilidad, digamos, ¿no? Ese es algo que distingue mucho a la econometría. Bueno, entonces, pues el cuadrado es la opción, ¿sale? El cuadrado es la opción y fue por eso que generábamos aquí una variable que fuera al cuadrado. Si te metes ahora sí te regresas a donde están los datos, Daniel, y nos vamos a donde dice añadir y ahí le vamos a agregar cuadrados de las variables seleccionadas, que es, bueno, ahí se lo aplicamos a C de t, pero en realidad la que nos interesa es la de y de t. ¿Sale? Porque la idea es agregar cuadrados en las variables explicativas. Así que no me he buscado. Agregamos ese cuadrado a la variable explicativa, en este caso y de t, y hacíamos un modelo nuevo, ¿no? Eso ya sería, después de que hicimos el diagnóstico,
haciendo un resumen del diagnóstico, todo se cumple, excepto la forma funcional lineal, que me implicaría revisar la omisión y la adición de variables, pero no tengo variables omitidas, ¿no? Ni tampoco tengo con quién hacer la adición de variables irrelevantes, entonces eso se va. ¿Qué me queda? La forma funcional lineal. Y en la forma funcional lineal tengo en las variables y en los parámetros. Y empecé por lo más simple, que son las variables, y en las variables sí encontré una no linealidad en un cuadrado. No puedo aplicarle, no puedo explorar la no linealidad de logaritmos, por lo que ya dijimos, pero sí puedo explorar la no linealidad de cuadrados. Y entonces ahí cerramos el telón de nuestras conclusiones sobre el diagnóstico, y lo que viene es ahora el diagnóstico, ¿cómo lo puedo utilizar? Pues tenemos dos posibilidades. Uno es que, sabiendo que la forma funcional lineal no es un supuesto que me deseche el modelo que ya tenemos, podríamos, digamos, quedarnos con este modelo. Este modelo no es inaceptable, ¿no? Para nada. Cumple supuestos, tiene una R cuadrada relativamente alta, siendo una sola variable, pero como yo conozco que puedo hacer cuadrados, pues entonces, si no me quedo con el modelo que ya teníamos, podemos meter el cuadrado y mejorar el modelo, ¿no? Pero, como les decía la clase pasada, eso va a implicar una serie de modelos adicionales. Si nos vamos por esa vía, por la vía de los modelos adicionales, entonces generamos este cuadrado e incorporamos, aquí solo hay una variable, pero si fueran más variables, incorporaríamos todos los cuadrados de las variables explicativas al modelo. Como nada más hay una, pues simplemente mejoramos el modelo con una variable cuadrática. Ahora sí, puedes estimar el modelo nuevamente, Daniel. Mínimos cuadrados, ordinarios, no, el de arriba, ese no es. Ese es mínimos cuadrados ponderados, que también lo vamos a ver. Es una forma de corrección de un supuesto, pero son métodos, ¿cómo decirlo? Hay correcciones más simples y hay correcciones más complejas. Para mí esa es una de las correcciones complejas. Entonces tenemos el cuadrado, pero también hay que meter la variable en su expresión lineal, la diferencia de y de t. Fíjense, eh, hagan de cuenta que la diferencia de y de t, el cuadrado de y de t y diferencia de y de t. Ok. Hagan de cuenta que el cuadrado de y de t es una variable adicional. Dejemos de pensar que es el cuadrado de una variable. Simplemente es una variable adicional. Así que ese cuadrado adicional, esa variable adicional, me permite probar un modelo un poquito más amplio. Así que ya tengo posibilidades de estar contrastando modelo de tamaño 1 contra modelo de tamaño 2. Este es un modelo de tamaño 2. Si hubieran sido significativas la variable cuadrática, el cuadrado... es que ¿sabes qué, Daniel? Aquí pusiste el cuadrado de y de t y era el cuadrado de la diferencia de y de t. Por favor. Cuadrado de la diferencia de y de t. Cuadrado de la diferencia. Y ahora sí, estimamos el modelo. Entonces, diferencia de c de t, diferencia de y de t al cuadrado y diferencia de y de t, y le damos a aceptar. Como les decía, es como si fuera una variable más. Ya tenemos este modelo de tamaño 2 que existe, y tenemos el modelo de tamaño 1 que solo tenía la parte lineal, la parte de la diferencia de y de t. Entonces, tengo modelo, digamos, el poner cuadrados de las variables. Si tuviera más variables cuadráticas, las meto y tengo que hacer la reducción de significancia individual otra vez, o sea, ir de lo general a lo particular, como les decía, todos los cuadrados es como si fueran variables extras.
Así que las metemos al modelo, todas, junto con las partes lineales del modelo. Aquí nada más tenemos una. Y hacemos otra vez la metodología de lo general a lo particular. Y se va a reducir el modelo y se pueden quedar a lo mejor solo las partes lineales, tal vez solo las partes cuadráticas, tal vez las partes, algunas lineales con unas cuadráticas, etcétera, ¿no? Pero vamos a llegar a un nuevo modelo reducido. Y entonces, ese nuevo modelo reducido es al que le vamos a hacer otra vez las pruebas. Vamos a verificar que ese sea el mejor modelo por capacidad explicativa. Y ya le volvemos a aplicar las pruebas para ver si en realidad ese nuevo modelo que tiene incorporadas las no linealidades cuadráticas es un modelo superior al que ya teníamos. Y el que ya teníamos ya cumplía todos los supuestos, así que para que ese otro modelo sea superior, tendrían que cumplirse todos los supuestos y tener una capacidad explicativa más alta. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos un modelo con dos variables explicativas y es un modelo más grande. Es un modelo que explica más porque viendo la r cuadrada pues explica el 72 y viendo la r cuadrada ajustada pues explica el 70. Este modelo comparado con el anterior, si puedes poner ahí el anterior con solo la diferencia de y de t, Daniel, para recordar la r cuadrada corregida era de 63. Este modelo tiene 70 en r cuadrada corregida, entonces comparo este modelo de tamaño 1 que está a la derecha contra este modelo de tamaño 2 que está a la izquierda y es mejor el de tamaño 2 por la r cuadrada corregida, ¿no? Así que, ¿cuánto de explicación le falta a este que es el mejor modelo ahora? Pues tenemos el 72.6, o sea, le falta como un 27% más o menos, aprox, de explicación para llegar al 1. Tenemos entonces un mejor modelo por capacidad explicativa, pero para que me quede con este modelo, o sea, imagínense que le hacemos pruebas de diagnóstico a este modelo y ya no pasa ninguna. No pasa la normalidad, no pasa la autocorrelación. Entonces, ese es un peor modelo estadísticamente que el que teníamos. Pero voy a decir algo que no les debo decir. Si no hiciéramos pruebas de diagnóstico, pues nos quedaríamos y sabiendo que este modelo que tiene el cuadrado no pasa ninguna de las pruebas, pero no las estamos reportando, pues este sería el mejor modelo, ¿no? Sería como una deshonestidad en realidad. Sí, exacto. Y llega a pasar. O sea, esto no se los digo para que vayan a un evento donde presenten un modelo o pues alguien en su trabajo presente un modelo y digan, oye, ¿qué pasó con los... Bueno, hay que preguntar por qué pasa con los supuestos estadísticos del modelo, ¿no? Normalidad, autocorrección, sí hay que preguntarlo, porque eso valida el modelo y lo que vamos a hacer con él. Pero no es como para que nos peleemos con alguien y digamos, tu modelo no sirve, ¿no? Pero digamos, hay que tener cierta sensibilidad para decirlo, ¿no? Que hay que verificar los supuestos. Y bueno, sí se pueden encontrar espacios donde no se verifiquen los supuestos y simplemente se reporte la salida de la regresión y tal vez se lea uno que otro estadístico por ahí y con eso digan, pues es un buen modelo, tiene una recuadra alta, ahí está el Durbin-Watson que se acerca al 2 y ya, está bien el modelo, ¿no? Entonces ya sabemos que es una lectura muy, muy mínima, ¿no? Así que tenemos que reportar los supuestos y por eso es que habría que verificarlos en este nuevo modelo, porque hasta aquí como que han mejorado algo de lo que teníamos en el anterior modelo, pero habría que ver que cumpla los supuestos. Eso sí no me acuerdo si lo hicimos el sábado y si lo hicimos, pero a lo mejor fue muy, 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 muy rápido.
Así que vamos a hacer esto rápidamente. Vete a donde dice contrastes, Daniel, y vamos al de normalidad. Y entonces, a ver, lo voy a ampliar acá. Punto 73, cumple la normalidad. Ah, creo que sí lo habíamos hecho. Porque mejoraba la normalidad, aunque los otros se seguían cumpliendo, aunque no mejoraban respecto al primero, ¿no? Pero se seguían cumpliendo. Si quieres ya cierra. La media es bastante cercana a cero, si la alcanzaron a ver. Creo que este fue el modelo donde vimos el gráfico de los residuos y el gráfico de los residuos parecía que tenía cambio estructural, ¿no? Que por ahí lo preguntaron también. Pero a ver, nada más para encerrarlo, ciérrale ahí, por favor. Vete a pedir un gráfico, un gráfico de los residuos de este modelo. Esto de verificar los gráficos de los residuos lo vamos a hacer en varios momentos. Pues no era este el gráfico. Que recuerdo, creo. A veces cuando uno lo ve más grande es cuando... Pero bueno. No me parece muy estacionario porque parece que va subiendo, ¿no? Parece que va subiendo el residuo. Pareciera que tiene tendencia a subir. Y eso, bueno, la tendencia, en realidad no estamos revisando que la tendencia sea estacionaria para la homocelasticidad, que es lo que viene. En realidad hay que revisar la variabilidad. La variabilidad, esa sí parece que es constante, ¿no? Sí parece que hay homocelasticidad. Si le trazamos unas bandas que traten de recoger las oscilaciones, pudiera ser homocelástico, pero la tendencia es así, ¿no? Nada más que la tendencia no tiene que ver con el supuesto. Sin embargo, el que tenga tendencia, igual adelantándome un poquito a otro supuesto, me podría hacer pensar que hay autocorrelación. Vamos al diagnóstico. Cerramos esta ventanita. Nos vamos a contrastes. Ya vimos la normalidad, la media cero, y vamos a la heterocedasticidad, contraste de White. Y aquí en el contraste de White no se aprecia que haya heterocedasticidad, ¿cierto? Porque sale 0.69 el valor P del estadístico, entonces hipótesis nula, homocedasticidad. Cerramos ahí. Así que es homocedástico. Vamos con la autocorrelación. Contrastes, autocorrelación. Y aquí en este caso Daniel le puso el de orden 5. No se observa autocorrelación. Vamos a poner el de orden 10. Y me interesa mucho revisar el de orden 1 porque el Durbin-Watson que estamos viendo ahí ya está más chiquito que el del modelo original. Entonces, con 10 rezagos, pues tampoco se observa autocorrelación. Vamos a cerrar aquí y vamos con el 1, que es el que me preocupa un poquito más. Contrastes de autocorrelación de orden 1. Pues tampoco se aprecia autocorrelación. Cerramos y pues nuestra conclusión es que no hay autocorrelación. ¿Sale? El Durbin-Watson, si comparan el Durbin-Watson de este modelo contra el modelo anterior, se dan cuenta de que bajó un poquito. Y en la medida que se aleja del 2, pues es porque empieza a mostrar indicios de autocorrelación, ¿no? Pero no es el caso. O sea, no, aunque disminuye, no se aleja del 2 de tal manera que podamos decir hay autocorrelación, así que no hay autocorrelación. Vamos al supuesto de multicolinealidad. El de multicolinealidad también puede ser un problema porque una variable es el cuadrado de la otra. Pero pues tenemos que hacer la prueba. La prueba de multicolinealidad la obtenemos donde dice análisis.
y está la opción que dice colinealidad. Y habíamos visto estos valores, si los recuerdo, que habían salido como de 3 y algo. No hay multicolinealidad grave porque los valores del BIF que están allá arriba, 3.5 para cada una de las variables, ninguno habla de que hay un problema de multicolinealidad y eso es muy importante. Entonces, aprovechando el hablar más a detalle de esta prueba, si metemos variables cuadráticas de variables lineales, pues existe la posibilidad de una no de una multicolinealidad, ¿no? Porque una variable es la otra. Sin embargo, tenemos que hacer la prueba, como aquí lo muestra. Entonces, no hay problema, pero de alguna manera hay que ir teniendo como presentes las cosas que van pasando con el modelo, con el nuevo modelo, etcétera, ¿no? Por eso es que estoy poniendo como atención en ciertos números, pensando en, en algo que podría ser un punto, pues como que llame la atención, ¿no? En el diagnóstico. Cerramos esta ventanita, no hay multicolinealidad, pues vamos a ver lo de la estabilidad de los parámetros. Entonces, contrastes y nos vamos a la prueba de razones de verosimilitud de Quant, que salían, si no me recuerdo, bajitos nuevamente, entonces no hay indicios de que en un periodo o en algún punto haya cambio estructural. Cerramos esa ventanita y hacemos el CUSUM y el CUSUM de cuadrados. Entonces, pues tampoco hay indicios de inestabilidad en algún momento. Cerramos esa ventana y su salida numérica y nos vamos al contraste de CUSUM de cuadrados. Tampoco, así que los parámetros son estables a lo largo del tiempo. Y si cerramos estas dos ventanitas, ahora sí, nos vamos a la prueba de forma funcional lineal nuevamente. Y al hacer la prueba de forma funcional lineal con el contraste reset de Ramsey, cuadrados y cubos, podemos ponerlo, aceptarlo. Y ahí está el resultado de la prueba, 0.85. O sea, no hay elementos para pensar que hay no linealidades cuadráticas o cúbicas adicionales al modelo que estábamos revisando. Así que no hay, digamos, muy técnicamente encontramos un modelo mejor, explica más, cumple todos los supuestos e incluso aquel supuesto que es el de forma funcional lineal, que a diferencia de los demás supuestos, no te está diciendo que lo que hiciste está mal, sino que lo puedes mejorar. Al aplicarle la prueba al nuevo modelo, pues te dice ya no explores posibilidades de mejora que tengan que ver con cuadrados y con cubos, ya no es necesario, ya pasa esa prueba, ¿no? Entonces, muy técnicamente, este modelo es, digamos, un modelo mejor del que pudimos haber encontrado, ¿no? Inicialmente. Idealmente, solo había un supuesto que no se cumplía. E idealmente era un supuesto que es bastante amigable, que es el de la forma funcional no lineal, ¿no? Pero si esto lo aplicamos a otros contextos, pues entonces ahí sí podríamos complicarnos. Y ahora, Daniel, ya que estás ahí, ¿puedes proyectar el PDF que les envié? Vamos a empezar a hablar ya con cierta profundidad de cuáles son las consecuencias de que no se cumplan los supuestos, porque ya conocemos algunas. Las he ido como mencionando un poco para señalarles el por qué veíamos algo, ¿no? en otras sesiones del módulo, pero hay mucho que decir, o hay esas cosas que les dije, hay que complementarlas y hay que hacerlas más profundas. Entonces,
podemos bajar a donde estaba el cuadrito, más abajito, ese cuadrito. Vamos a partir de, como les decía, en los textos de estadística, econometría, regresión, series de tiempo, etcétera, cuando se ve la parte de revisión de supuestos, los supuestos se presentan en un orden que es muy parecido al que les di, ¿no?, de los supuestos. Sin embargo, para la corrección hay que empezar por problemas de especificación, ¿sale? Es decir, hay que revisar la omisión y la adición de variables y la forma funcional. Una vez que agotemos esos supuestos y los hayamos corregido, entonces podemos ir a los demás supuestos, y este es un orden que se sugiere, que después de los problemas de especificación vayamos con los problemas que tienen que ver con el U, si es que el modelo tiene ese tipo de cosas, ese tipo de problemas. Después de eso, ir con con aquellos supuestos que tienen que ver con la X. En este caso, dice ahí, con la multicolinealidad. Y otra cosa que se llama regresores estocásticos. Está seleccionado ahí regresores estocásticos porque en el modelo tradicional de regresión, digamos como en la teoría base, que es lo que hemos visto, complementada con un abanico completo de supuestos, hay un supuesto más, que es el de, nosotros estamos asumiendo que las X son constantes, pero las X también podríamos considerarlas variables. En una teoría, digamos, de modelos, donde empezamos a relajar aún más los supuestos que asumimos para el modelo de regresión, y entonces le vamos incorporando más cosas. Por ejemplo, nosotros asumimos que las X son constantes, aquí dice, pero las X podrían ser variables también, y eso genera otras cosas. Así que esa es otra posibilidad. Nosotros solo estamos dejándolo al nivel de la multicolinealidad. Y el último supuesto que habría que revisar es el del cambio estructural. Bueno, que habría que corregir, ¿no?, es el del cambio estructural. Así que si ya repasamos todos estos, entonces ahora sí, checa el cambio estructural. Aunque hay quienes el cambio estructural lo meten en los primeros, como en los primeros elementos, y eso no está mal. Es otra, digamos, es como un disclaimer que quiero hacer a la presentación de esta tablita. El cambio estructural, si los datos son series de tiempo, puede ser el supuesto por el cual empiece, si los datos son series de tiempo. Si los datos son de sección cruzada, no existe cambio estructural. Bueno, hay algo como la versión de cambio estructural, pero no me quiero meter a eso. La versión de cambio estructural tiene que ver con que existan datos que tienen categorías. Por ejemplo, hombre-mujer, ¿no? Ricos y pobres. O sea, en un modelo de regresión donde tú juntas datos que son de categorías distintas, eso es el equivalente al cambio estructural en datos de sección cruzada. ¿Por qué? Pues porque puedes tener un modelo y por lo tanto unos parámetros si usas hombres a que si usas mujeres, aunque sean las mismas variables, ¿no? Supongamos los datos que nos presentaban hace un momento, que no fueran series de tiempo, que fueran sección cruzada, y algunos son hombres y algunos son mujeres, y tenemos el consumo y tenemos el ingreso. Entonces, el consumo y el ingreso en hombres puede tener un modelo, y el consumo e ingreso en mujeres puede tener otro modelo con un parámetro distinto. ¿Están de acuerdo? Tal vez, las mujeres con más, a medida que aumenta más que aumenta su ingreso, gasten más que los hombres cuando su ingreso cambia en la misma proporción, por ejemplo, ¿no? Podría ser, eso podría ocurrir. Y entonces, ¿de qué nos habla esa situación? Pues de que hay un cambio en los parámetros o que hay modelos distintos porque hay categorías en los datos. Y eso es como el equivalente de cambio estructural en serie de tiempo, solo que no se llama cambio estructural. El cambio estructural solo es un nombre que aplicamos a los modelos de serie de tiempo, ¿de acuerdo? Pero creo que si entienden de qué se trata el cambio estructural,
entonces también pueden hacer sus respectivas reflexiones cuando se trata de datos de sección cruzada. Así que el cambio estructural es un elemento que podría ser usado como el dentro de las primeras formas de corrección. Pero, aquí la sugerencia, habría que usarlo después de corregir los 3 problemas que están ahí de especificación. Esa sería la sugerencia. Que entre en ese bloque o despuesito de ese bloque. Si entra en ese bloque, al final de ese bloque. ¿De acuerdo? Bueno. Y nada más recordarles la expresión matricial que está ahí, y igual a xb más u, porque esa expresión la vamos a utilizar en un momento. Bajamos un poquito. Y entonces empezamos con una explicación un poco más profunda de qué es un error de especificación. Atendiendo la primera parte, tenemos la omisión y la adición de variables y tenemos la forma funcional lineal, ¿no? Y aquí nos dice, oye, sobre la forma funcional, bueno, este es el orden de la presentación en realidad, ¿no? Dice, pues hay contrastes sobre la linealidad que ya los conocemos, o por lo menos algunos de ellos. Y luego aquí nos habla de un método de corrección que se llama mínimos cuadrados no lineales. Entonces, esta presentación se va directo a los problemas de no linealidad en los parámetros, porque teóricamente cuando uno habla de no linealidad, te refieres a los parámetros, ¿sale? Los textos se refieren a los parámetros. Pero ya, por lo menos en la visión que les compartí, no linealidad puede ser en parámetros y puede ser en variables. Y es más fácil atacar la no linealidad de las variables. Pero tampoco es que sea imposible o muy complejo, ¿no? Hacer mínimos cuadrados no lineales. Solo que se entiende por qué esta presentación se va directamente a los mínimos cuadrados no lineales, porque es el método para hablar de las no linealidades en los parámetros. Bajamos un poquito más. Y aquí entramos con algo de teoría que es muy útil para que nos haga sentido qué pasa, digamos, si omitimos variables relevantes. Una forma de verlo es que pues el modelo tiene poca capacidad explicativa, ¿cierto? Si estamos agregando variables irrelevantes, es como si nos quedáramos con el modelo general, donde metemos todas las variables antes de que hagamos la eliminación secuencial. Ahí hay variables significativas y no significativas. Entonces estamos mezclando variables importantes para el modelo y estamos agregando variables irrelevantes. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando tenemos el modelo general, en realidad tenemos ahí como que un problema, seguramente, ¿no? O sea, si vamos a eliminar variables, es porque tenemos un problema de adición de variables irrelevantes, casi, ¿no? Entonces, al hacer la eliminación de lo general a lo particular, estamos como combatiendo ese supuesto de la adición de variables irrelevantes. Llegamos al modelo reducido. Y el modelo reducido se llegó quitando variables una por una. Ahora, podríamos tener un problema de omisión de variables, de omisión de variables relevantes. Y entonces habría que hacer una prueba de hipótesis, ¿no? De omisión de variables relevantes, para estar seguros de que ese es el modelo del cual vamos a partir a hacer el diagnóstico, ¿no? Tal vez ese sea nuestro mejor modelo incluso, y ya solo falta validarlo con los diagnósticos. Bueno, ¿qué está pasando? O sea, esto de que la R cuadrada sea bajita, o digamos, como una forma de ejemplificar o de representar que haya un problema de omisión de variables. ¿Cuáles son los problemas de omitir variables? ¿Y cuáles son los problemas de adicionar variables más allá de la R cuadrada? Fíjense. Espero que esta parte se entienda. Dice ahí, vamos a abordar el problema de especificación. Y el primer caso es omisión de variables relevantes. Para identificar las consecuencias de este problema,
pensemos en lo siguiente. Teníamos que Y, en el modelo matricial, teníamos que Y es igual a XB más U, ¿cierto? Y es igual a XB más U. Y igual a XB más U, podemos decirlo así, es el modelo de regresión lineal múltiple con K parámetros y K menos 1 variables explicativas. ¿Se acuerdan que así lo describimos? Ahora, vamos a pensar en lo siguiente. Digamos que el XB, que contiene las variables explicativas, a exactamente la cantidad de variables explicativas que deben de ir en el modelo para explicar y que contiene los parámetros, el XB contiene todos los parámetros y por lo tanto, pues cada parámetro está asociado a una variable, ¿no? Entonces, está la cantidad de parámetros que deben de estar y está la cantidad de variables que deben de estar. Esa es la idea. Vamos a suponer que tenemos un problema donde omitimos variables relevantes. Si omitimos variables relevantes, el modelo correcto sería Y igual a X1B1 más X2B2 más U, que es el que tienen ahí en azul. ¿Qué es X1B1 más X2B2? La suma de esos dos nos daría el XB, suponiendo que el XB tiene todas las variables que debe de tener el modelo, ¿no? ¿Por qué lo partimos en dos? Para ejemplificar las consecuencias de la omisión de variables. Fíjense, el modelo correcto es meter todas las variables y están representadas por X1B1 más X2B2. Pero si estamos cometiendo un error de omisión de variables, entonces el modelo que estimamos o el modelo que proponemos estimar es el que está en rojo. Y el modelo que proponemos estimar es Y igual a X1B1, de tal manera que estamos omitiendo estimar las variables que están en X2B2. ¿Se entiende hasta ahí eso? ¿Sí queda claro? Estamos estimando, estamos omitiendo X2B2, por eso solo aparece X1B1, ¿sí? ¿Se entiende? Es como si tuviéramos 10 variables explicativas que sabemos que son las que explican la pobreza, pero solo metemos 5, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ok, entonces esas 5 están en X2B2. Si estimamos el modelo Y igual a X1B1, fíjense, ahí se agrega una V. En el primer modelo teníamos U. U es el error aleatorio. Y acá tenemos V. V, imagínense esto. Imagínense que V tiene a X2B2 y tiene a U del primer modelo, del modelo correcto. Si V tiene X2B2 más U, entonces V, que es ahora el nuevo término aleatorio, en realidad no es un término aleatorio, porque tiene X2B2, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese V? Pues que V no va a ser lo que era U, o sea, no va a tener las propiedades que tiene que tener U. Por ejemplo, puede no ser normal, puede que su media no sea cero, puede que su varianza no sea constante, puede tener un problema de autocorrelación, ¿sí? ¿Por qué? Porque al estimar el modelo, los residuos van a representar todo aquello que omitimos en el modelo, ¿sí? Y estamos omitiendo en el modelo X2B2. Así que la capacidad de ajuste del modelo es menor porque solo metemos X1B1. Lo que no podemos explicar en el modelo va a estar representado por los residuos del modelo que estimamos. Y si tiene un problema de omisión de variables relevantes, entonces el residuo va a ser grande. Y va a ser grande porque ahí están las variables que no metimos. ¿Se entiende? Ok. Si se entiende, veamos lo siguiente, que es un poquito digamos, como de inferencia estadística. Ya hemos hablado de estimadores insesgados y de varianza mínima, ¿se acuerdan? Y por ahí hablamos de los consistentes también. Antes de que pases a esa lámina, ahí, fíjense, un estimador, bueno, en el modelo matricial,
el estimador de las betas es el vector B, ¿se acuerdan? Entonces, aquí lo llama beta 1 y beta 2, ¿no? ¿Qué pasa con los estimadores de beta 1? Es decir, los estimadores de los parámetros de las variables que sí metimos. Siempre un estimador o el estimador de las betas va a tener esta expresión que ven ahí, X, y ahí tiene una comita, esa comita significa transpuesta, X1 transpuesta, X1 a la menos 1, o sea, es la inversa de ese producto, X transpuesta por Y. Esa expresión que ven ahí es la expresión del estimador matricialmente. O sea, si ustedes resuelven ese producto y solo tienen una variable explicativa y por lo tanto dos parámetros que son el alfa y el beta, ya ven que habíamos visto quién era el alfa de mínimos cuadrados y quién era el beta de mínimos cuadrados, ¿no? Y el beta de mínimos cuadrados era una covarianza entre la varianza, la covarianza de y x sobre la varianza de x. Y veíamos que el estimador del alfa era y media menos el beta estimador de mínimos cuadrados por x media, ¿no? Esas dos formulillas son el resultado de hacer esa multiplicación matricial si solo tuviéramos dos estimadores. Si tenemos más estimadores, esa misma expresión matricial me permite llegar a la fórmula de cada uno de ellos. Así que esa es la expresión matricial de un estimador de las betas por mínimos cuadrados. X transpuesta X a la menos 1, X transpuesta Y. Por lo tanto, si estimamos el beta 1, pues esa es la expresión que tiene. Ahora, ¿qué pasa si le aplicamos el valor esperado a ese beta 1? Como las X son constantes, entonces el valor esperado de las constantes, como lo pueden ver ahí, simplemente las constantes salen del valor esperado y el valor esperado se aplica a Y, que está en azul. La esperanza de Y, ¿cuánto vale? Dice ahí, pues la esperanza de Y tiene que ser X1 beta 1 más X2 B2. ¿Por qué? Porque ese es el modelo correcto, ¿sí? El modelo correcto es el que está en azul y el modelo correcto tiene a todas las variables y tiene al U, pero la media del U es 0, por eso es que no aparece ahí. Nada más aparece la media de X1 beta 1 más X2 beta 2. ¿Se acuerdan que les había dicho que el valor esperado de Y es la parte determinista del modelo? Pues es lo mismo, esperanza de Y, pues es la parte determinista, que es la que tiene las X y las betas, ¿sale? Entonces, así quedaría el valor esperado. Si ustedes hacen el álgebra matricial que está ahí, se pueden dar cuenta de que X1 transpuesta X1 a la menos 1 y luego multiplicado por el X1 transpuesta X1 beta 1, esa parte, haciendo ese producto, pues hace que se vayan los X1 transpuesta X1, porque la inversa se va con el otro término que está multiplicado al beta 1 de azul. Y por eso solo queda beta 1, que está ahí abajo. Sin embargo, cuando ustedes multiplican el X transpuesta X a la menos 1 por el X1 transpuesta por el X2 por el beta 2, ahí no hay nada que se vaya. Por eso es que el valor esperado de beta 1 es beta 1 más todo eso que quedó, ¿sí? Para que un estimador sea insesgado, pues su valor esperado tiene que ser igual al parámetro que estima. El valor esperado de beta 1 estimador es beta 1 más algo, así que no es insesgado, ¿sí? Ese es el primer problema de que omitamos variables relevantes, que el estimador va a ser sesgado. Solo hay un escenario donde ese estimador sería insesgado, que es que X1 transpuesta por X2 sea 0. Por eso es que dice ese disclaimer ahí, la diapositiva, dice, los estimadores serían insesgados en un caso excepcional si las variables excluidas, y ahí en este caso son X2, no están relacionadas con las incluidas, que son X1. O sea, solo si el producto X1 transpuesto por X2 fuera 0. Y para que eso ocurra, es casi imposible, ¿no? Matricialmente. Entonces,
el estimador es sesgado. Si omites variables relevantes, el estimador es sesgado. Ese es un gran problema. Bajamos un poquito, ahora sí. Pues no me han llamado. ¿Quieren que hagamos una pausita de 3 minutos? Porque la otra es, pues como hoy no fui a dar clase presencial, este, pues ya no tengo problema de dar la siguiente hora, así que nos extenderíamos ahora sí normal. ¿Sale? ¿Les parece si hacemos una pausa de unos 3 o 4 minutos? Sí, profe. Sí, profesor. Bien, nos vemos entonces 7:51. Ahorita nos vemos. Vale, gracias. Gracias.
Hola, ya regresé. ¿Me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Fui a investigar un poquito eh, bueno, esta actividad que están haciendo aquí. Y ya en cualquier momento dicen que ya me va a tocar a mí. O sea, yo soy la persona que sigue para pasar. Este, si me interrumpen, voy a tener que ausentar unos minutitos. Creo que no están tardando más de 10 minutos, ¿no? Entonces, si llega a pasar, ahorita les aviso y ya nomás les pediría que me tengan paciencia para esperarme un momentito y nos volvamos a conectar, ¿no? Como si fuera un receso. Pero bueno, vamos a seguir. ¿Podrías presentar, Daniel, nuevamente? Está un poquito denso esto del valor esperado, pero igual no es meternos mucho a lo matricial, solo que lo matricial, creo yo que nada más dedicándole como un poquito de tiempo a cuáles son las consecuencias del no cumplimiento de los supuestos, uno lo empieza a entender y además aprecias cómo matricialmente es muy ilustrativo lo que está pasando, ¿no? Solo que también es un álgebra que tiene sus particularidades y a veces uno no está muy acostumbrado. Pero bueno, eh, la conclusión de lo que vimos hace un momento es que si hay un problema de omisión de variables, los estimadores son sesgados, ¿no? Entonces, la precisión del estimador, ¿se acuerdan que hablábamos de que el valor esperado del estimador es el parámetro que estima? Si es que es insesgado, pues ya no tenemos esa característica. Y si nos interesa interpretar los parámetros que se estiman, entonces, y hay un problema de omisión de variables, eso va a ser una complicación, ¿no? Bueno, ahora, del otro lado de la moneda, la omisión de variables relevantes. Y tenemos ahí el modelo correcto. ¿Dónde está? Perdón, a ver, podemos regresar al anterior. Una más arriba. Omisión de variables relevantes. Ajá, esa de parte ya la explicamos. Eh, no, regrésate ahora sí a la que tenías, Daniel, por favor. No, para que no se me vaya a pasar alguna de estas. Bueno, esa es una forma, bueno, esa es una de las consecuencias de la omisión de variables relevantes, pero tiene más consecuencias y podríamos hacer esto muy algebraicamente y tardarnos más, pero el chiste es nada más como que ver un poquito, asomarse a cómo se analizan, cómo se trabajan los supuestos. Y en este caso, aquí por ejemplo tenemos otra conclusión, dice, los estimadores de mínimos cuadrados, hace rato veíamos que el problema es que van a ser sesgados, y aquí nos dice, los estimadores de mínimos cuadrados son inconsistentes. ¿Se acuerdan de la consistencia? La consistencia era una propiedad asintótica, es decir, que a medida que el tamaño de muestra aumenta, entonces los estimadores se vuelven más precisos. Y dice aquí, los estimadores son inconsistentes, es decir, si omitimos variables, aunque tengamos más observaciones, aunque aumentemos la muestra, los estimadores no van a ser más precisos, ¿sí? Entonces ya tenemos dos cosas fuertes sobre los estimadores que afectan mucho la interpretación de los parámetros de un modelo, que es, se vuelven sesgados y ya no hay un beneficio de mayor precisión porque tengamos una muestra más grande. Así que puedes seguir aumentando la muestra. Si tienes variables omitidas, no va a haber precisión en los estimadores, no va a haber más precisión en los estimadores. Y aquí viene otra consecuencia que creo yo que es, o sea, las otras son graves, pero yo creo que esta es la más grave de todas. Dice ahí, los residuos, ya ven que decíamos que el término V ahora va a contener X2, beta 2. Dice, los residuos son superiores a los del modelo correcto. Y sí, porque el nuevo residuo carga con el peso de todo lo que omitimos.
Dice, entonces los residuos van a ser más grandes que los del modelo correcto. Y esto afecta, por un lado, afecta la capacidad explicativa del modelo, que ya lo sabemos porque la R cuadrada, si omitimos variables, pues la R cuadrada va a ser más bajita, ¿no? Entonces afecta la capacidad explicativa del modelo. Dice, pero también afecta otra cosa, que es la matriz de varianzas y de covarianzas del estimador. Y dirán, bueno, ¿y eso por qué es relevante? Porque la varianza del estimador, ¿no?, representado con la matriz de varianzas y covarianzas, que la tienen ahí lo tienen en esa expresión, la varianza del beta estimador, que es el U residuo transpuesto U residuo n menos k por el x transpuesto x a la menos 1, eso que está ahí es la varianza del estimador. Esa cantidad va a ser más grande. Cuando esa cantidad es más grande, hagan de cuenta que las pruebas de significancia de la T lo que contienen es un denominador, así de sencillo. En el numerador lo que tenemos es el valor del estimador, y en el denominador lo que tenemos es la matriz de varianzas y covarianzas, o digamos, la varianza del estimador, ¿no? Entonces, si la varianza es más grande, pues ese cociente se va a hacer más pequeño. ¿Eso en qué afecta? Eso afecta en la lectura de la significancia individual de un modelo, en la lectura de la prueba de significancia individual de un parámetro de un modelo. ¿Y en qué sentido? Ahí lo dice, los tests de significancia son excesivamente exigentes. Son muy exigentes para rechazar H0. ¿Eso qué quiere decir? Que las pruebas de significancia se inclinan hacia la hipótesis nula. La hipótesis nula de una prueba de significancia individual es que el parámetro vale 0, ¿se acuerdan? Y la alternativa es que es distinto de 0. Si se vuelven más exigentes para rechazar H0 porque los números se están yendo hacia H0, entonces cuando hacemos un modelo de regresión que tiene omisión de variables, vas a hacer una lectura de pruebas de significancia y vamos a suponer esto, vamos a suponer el escenario donde estás en la rayita de la decisión, pero estás en la rayita de la decisión que te dice que no es significativo, ¿no? Si hay un problema de omisión de variables y lo corriges, entonces esa variable que habías omitido, porque estaba en la rayita de la indecisión, pero estaba más del lado de que no es significativo, o sea, en la H0, se puede volver significativa, ¿no? Es decir, el problema de la omisión de variables es que las pruebas de significancia te digan que la variable que estás metiendo no es significativa, cuando sí lo es. ¿Se ve cuál es el problema? Entonces, eso ya te cambia la modelación, porque esto es con lo que uno empieza, con revisar la significancia de las variables. Así que estas son consecuencias muy fuertes de omitir variables. Vamos a la siguiente diapositiva. Daniel. Bueno, yo no. Ah, ya. Dije, a lo mejor soy yo el que ya se le trabó su compu la imagen y ya no veo. Esos son los problemas de omisión de variables que se escuchan fuertes. Pues también hay problemas al incluir variables irrelevantes. Ya sin meternos al detalle de lo teórico, dice ahí, las consecuencias de incluir en el modelo variables irrelevantes, esto es como digamos, una buena noticia, ¿no? La mala noticia es que también tiene problemas la inclusión de variables irrelevantes. La buena noticia es que sus problemas, los problemas que generan la estimación, son menos graves que omitir variables relevantes. Dice ahí, los estimadores de mínimos cuadrados son insesgados y son consistentes, así que eso siguen teniendo los estimadores. O sea, no perdimos propiedades de los estimadores en cuanto a que sean sesgados, y los estimadores, en el caso de inclusión de variables irrelevantes, siguen siendo consistentes, es decir, a una mayor muestra, pues
pues mayor precisión, ¿no? Entonces no tenemos esos problemas que sí teníamos con la omisión de variables. Pero en el caso de inclusión de variables irrelevantes, los estimadores de mínimos cuadrados dejan de ser eficientes. ¿Y eso qué significa? La eficiencia, acuérdense, era otra forma en la que le llamamos a la varianza mínima. Así que, dice ahí, los estimadores pierden precisión por el hecho de que su varianza ya no es la mínima, ¿sí? Veíamos 3 propiedades básicas de un estimador. Hay más: que sea insesgado, que sea de varianza mínima, o otra forma de decirlo es que sea eficiente, y la otra es que sea consistente. Esas 3. Y la eficiencia tiene que ver con que la varianza sea pequeña, que sea la mínima. Entonces ya la varianza no es la mínima, va a tener una varianza más grande, el estimador de los betas, cuando incluimos variables irrelevantes. Otra consecuencia, dice ahí, que esta sí es un poco más difícil de imaginar, dice: disminuyen los grados de libertad como consecuencia del aumento de K. K es el subíndice que representa la cantidad de variables. Si estamos metiendo variables de más, variables que no son importantes, ¿no? Teníamos estas, metemos variables de más, pues entonces el K va a ser más alto, porque el K representa los parámetros y por lo tanto las variables. Así que los valores K van a ser más altos. ¿Eso en qué afecta? Fíjense, regrésate un poquito a la diapositiva anterior, Daniel, ahí donde apareció esa fórmula. Fíjense en el denominador de la varianza del estimador, aparece un n menos k. Hay muchas pruebas, por ejemplo, pruebas de diagnóstico, pruebas de significancia, etcétera, etcétera. Hay muchas pruebas que tienen, digamos, en su fórmula un n menos k. ¿Sale? La cantidad de observaciones menos la cantidad de parámetros. Ya me busqué. Denme unos 10 minutitos y ahorita regreso con ustedes. De acuerdo. Gracias. Gracias.